Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El Manchester City, supercampeón de Europa. Vamos a analizar el partido de hoy ante el Sevilla. También tocaremos las sanciones que le han impuesto al Barcelona el día de hoy. Más allá de eso, la última hora de Kylian Mbappé. Todos estos temas acá en este video. Te invito a ver este video hasta el final. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. El Manchester City el día de hoy ha logrado una sufrida victoria en la tanda de penales ante el Sevilla. El conjunto Citizen no ha mostrado el poderío ofensivo que demostró en la pasada Champions. Un equipo completamente temible en la delantera y muy bien compactado en defensa. Pero vamos a comentar un poco acerca de este partido. Y es que si bien es cierto, el Manchester City no contó hoy con tres jugadores fundamentales de la pasada Champions, los cuales fueron Rubén Díaz, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Tres jugadores fundamentales en el esquema del técnico español Pep Guardiola, mientras que sí contaron con el flamante recién incorporado fichaje en defensa, Josko Gvardiol, aparte que en el mediocampo Kovacic también fue determinante en el día de hoy para llevar los hilos del esquema de Pep Guardiola. Más allá de eso, Erling Haaland no apareció en ningún momento en la final del día de hoy. El noruego, el vikingo, máximo goleador a nivel de clubes, por los momentos está en deuda en las finales con el Manchester City. Mientras que el Sevilla estuvo muy bien defensivamente, un partido tácticamente bien planteado por parte del técnico español. Yo creo que el Sevilla, en mi opinión, tuvo muchos méritos para lograr ganar el partido en la tanda de penales, si bien es cierto que es una lotería. Sin embargo, cuentan con un portero con mucha experiencia, el cual es el marroquí Bono. No tuvo, casi le para una a Walker, creo que fue, en la tanda de penales, pero sin suerte alguna, ¿no? Mientras que el Manchester City en el primer tiempo le costó muchísimo imponer su juego, encontrar su juego, algo que le caracterizaba el año pasado y que fue tan temible que eliminó a grandes equipos como el Bayern Múnich y el Real Madrid. Y en la final ante el Inter también fue determinante. Sin embargo, obviamente el Inter le planteó un juego defensivamente muy complicado para el combinado inglés. De esta manera, el día de hoy, el City logra otro título, su cuarto título de la temporada. De igual manera se quedan sin sextete, ya que perdieron hace pocos días ante el Arsenal. De igual manera, Pep Guardiola está haciendo una temporada espectacular en el Manchester City. Vamos a comentar un poco los números de Pep Guardiola. Y es que el experimentado técnico español ya lleva 15 títulos. Lleva 15 títulos con el Manchester City, 14 títulos con el Barcelona y 7 títulos con el Bayern Múnich. Es sorprendente lo que está haciendo Pep Guardiola, que para muchos es catalogado como el mejor técnico de la actualidad. Para muchos, para mí no lo es, pero si bien es cierto que es un gran técnico, ¿no? De esta manera, señores, el Manchester City logra por primera vez en su historia ser campeón de la Supercopa de Europa. Nunca en la historia el conjunto del Manchester City había logrado ganar una Champions y mucho menos ser campeón de la Supercopa de Europa. Enhorabuena para los aficionados ingleses, mientras que el Sevilla, la verdad es que tuvo mucho mérito para ganar este partido. El Sevilla demostró mucha contundencia defensiva. La verdad es que pararon en seco a Erling Haaland. El fiestero Jack Grealish hizo lo que pudo por banda izquierda. Yo creo que el Manchester City de a poco va a ir recuperando su mejor versión. Pero hay que destacar que también no contaron con un jugador importante, con mucho liderazgo, con experiencia. Un jugador que se les ha marchado, que fue el alemán Gundogan, capitán máximo referente del esquema de Guardiola. Y de a poco el conjunto del Manchester City irá recuperando las mejores sensaciones de cara a la próxima campaña. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que hay malas noticias en el Barcelona. Y es que el comité de competición ha hecho públicas las sanciones que impone a Xavi Hernández y al brasileño Rafinha por sus respectivas expulsiones el pasado fin de semana contra el Getafe. Ambos profesionales han sido castigados con 2 encuentros. La verdad es que estuve viendo la recopilación un poco del partido entre el Barcelona y el Getafe, y es que el codazo que le da Rafinha al defensa del Getafe es surrealista. Yo todavía no explico cómo le pueden caer 2 partidos de sanción por estas terribles agresiones a los futbolistas. No es porque sea del Barcelona, ojo. La verdad es que no lo entiendo en lo absoluto. ¿Cómo le pueden caer tan solo 2 partidos de sanciones? Un codazo sin disputa de balón, con mala intención, lógicamente.
La verdad es que la Liga de Tebas está siendo lamentable. El comité de árbitros, el comité indisciplinario de árbitros están tomando decisiones nefastas con respecto a estas cosas que están padeciendo en la Liga Española. Mientras que Xavi Hernández, lo que yo aludo es que lógicamente el técnico pasó todo el primer tiempo quejándose del cuarto árbitro. Y bueno, la verdad es que al parecer el cuarto árbitro, según el acta, vamos a comentar acá un poco el acta del cuarto árbitro, y es que dice, a ver, que salió del área técnica con los brazos en alto hacia mí, protestando de manera ostensible. Esa fue el acta de Sotogrado, en este caso del cuarto árbitro, hacia Xavi Hernández. De esta manera, bueno, yo creo que está bien los dos partidos. A Xavi Hernández algo que discrepo completamente es los dos partidos de sanción al brasileño Rafinha. De igual manera, yo creo que ambos están bien sancionados. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que vamos con la última hora de Kylian Mbappé. Y es que el fin de semana el jugador francés ha vuelto a los entrenamientos con el conjunto parisino, algo que no sucedía hace más de un mes. En todo este revuelo que el futbolista iba a recalar en el Real Madrid, tal y cual, han surgido muchos rumores que el futbolista iba a debutar el 19 ante Almería, que iba a ser presentado los primeros días de agosto. Muchas informaciones que han salido en diversos medios, y es que por los momentos no hay nada cerrado, por los momentos. Algo que sí voy a dejar bien claro. Por los momentos el jugador no ha sido convocado para el partido del fin de semana ante el Lorient, si no me equivoco, que el Paris Saint-Germain va a disputar en la Liga de Francia. Ahora, existe la teoría de que el futbolista, en el caso dado que no vaya a ser convocado, pudiera ser que el Real Madrid, a sus últimas horas, a los últimos días, antes de finalizar el mercado, haga una oferta formal por el futbolista francés. En los 2 meses que vamos de mercado, el Real Madrid en ningún momento ha hecho una oferta por el crack francés. Hay que destacarlo, ¿eh? Nunca. Florentino Pérez ha hecho una oferta por el jugador francés. Ahora bien, el jugador sí ha vuelto a los entrenamientos, pero es por una presión mediática por parte de los abogados. No es que el jugador va a continuar en el Paris Saint-Germain, que tampoco se descarta. El jugador, cabe mencionar que tiene contrato hasta el 2024 con el conjunto parisino, pero el Paris Saint-Germain el día de hoy le ha hecho otra nueva oferta de renovación, una última oferta. Yo creo que esta sí debe ser la última, en la cual vienen una serie de lujos, así como los lujos que tiene Neymar en el Al Hilal. No tanto, pero igual son diversos lujos, como los cuales le están ofreciendo 500 millones por 3 temporadas. Imagínense, 500 millones le están ofreciendo el Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé para que renueve por 3 temporadas. Aparte de ello, le trajeron a Ousmane Dembélé. Segundo, votaron a Neymar. Se fue Messi, se fue Leandro Paredes, se fue Sergio Ramos. Por lo tanto, Kylian Mbappé se ha quedado solo en el Paris Saint-Germain en el caso de que ya es el líder indiscutible. Más allá de eso, le están dando el dorsal número 10, sí, señores, el dorsal que llevaba Neymar Jr. De esta manera, el Paris Saint-Germain le está dando todo el poderío deportivo, económico. Va a ser el líder indiscutible. Y Mbappé ha rechazado rotundamente la propuesta de renovación. El crack francés no quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Y se los digo, de aquí a final de mes puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Kylian Mbappé, como puede renovar finalmente por el Paris Saint-Germain, si es que eso llega a suceder, adiós Mbappé, adiós a tu sueño de cumplir tu sueño en el Real Madrid, adiós, olvídate de ello. Ahora, si es que no llega a renovar, yo creo que el Paris Saint-Germain se vería en la obligación de aceptar una propuesta del Real Madrid, si es que el Real Madrid al final hace la propuesta económica, si es que Florentino quiere, ¿no? Que vamos a estar claros, necesitamos un delantero, de eso no tengo duda. Entonces veremos qué sucede de aquí a final de mes. Lo que si bien es cierto es que todo puede pasar de aquí a final de mes, señores. El hecho de que Kylian Mbappé haya sido convocado por el Paris Saint-Germain el fin de semana y esté entrenando con la primera plantilla del primer equipo, ya no esté en la lista de los indeseables como lo catalogaron allá en Francia, eso no quiere decir que el crack francés vaya a renovar. Eso no quiere decir que vaya a cumplir su contrato. Todo va a depender del Paris Saint-Germain. Si el Paris Saint-Germain lo quiere vender,
van a tener que llegar a un acuerdo. Si el Real Madrid hace una oferta, puede que el crack francés, si es que al final recale en el Real Madrid. Yo tengo mis dudas, todo puede pasar y veremos qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. De igual manera, recuerden, denle un enorme like a este video, suscríbanse los que no lo estén para que estén al tanto de las mejores noticias del fútbol. De esta manera llegamos al final del video, señores. Déjenme acá abajito los comentarios acerca de todos estos temas. ¿Merecía o no el Manchester City ganar la Supercopa de Europa? ¿Están bien las sanciones a Xavi Hernández y al jugador, al brasileño Rafinha? ¿Qué sucederá con Kylian Mbappé? ¿Llegará al Real Madrid o renovará con el Paris Saint-Germain? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mi gente, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.